Hola, el cuerpo de Cristo. Bienvenidos a la célula del cuerpo de Cristo, a todos y a cada uno de los participantes dentro del foro cristiano. Le damos la bienvenida. Como cita base, tenemos hoy a Juan 17, 9 y de ese vamos a leer también el versículo 17 al 19. De este modo dice: Yo ruego por ellos y no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, y a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, porque tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, en tu palabra de verdad. Como me enviaste al mundo, así yo los he enviado, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cristo dando testimonio de su iglesia como un cuerpo. La cita base es así: en Mateo 8:20 Jesús les dijo: las zorras tienen su guarida, las aves tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Jesucristo no encontró una iglesia, un cuerpo. Él es el soberano, el que rige. Cuando estamos hablando de ese soberano en un estado, Él tiene esa autonomía. Él es soberano y ejerce discrecionalmente, despliega todo su poderío frente a sus administrados, siendo sus administrados cada ciudadano de ese territorio, en este caso ese mundo y reino espiritual del cual todos nosotros los hombres hacemos parte. Porque si bien es cierto estamos en este mundo terrenal, temporal, no es menos cierto que un día partimos de este mundo y pasamos a ser espíritu. Y al ser espíritu, entonces entramos y tenemos la vocación a entrar a ese reino espiritual, porque desde este mundo temporal nosotros aprendemos que somos más que una fracción del tiempo de 120 años, y que nosotros nos traspasamos esos dos mundos así de la misma manera como el pueblo de Israel, siendo Israel Jesucristo, pasó como único intermediario entre la humanidad y nosotros los humanos a ese mundo espiritual, a ese pueblo, a ese remanente. Un remanente porque muchos son los llamados o los convocados y pocos son los escogidos. A razón de que cada uno de nosotros ejerce ese libre albedrío, y en esa libre elección o ejercicio de las libertades de aceptar o no, de volver a retornar o no, porque recuerden ustedes que nosotros partimos de un mundo hostil, porque hemos sido puestos en este mundo terrenal a modo de que volvamos a reconciliarnos con Dios. Nosotros nos rebeldizamos en Eva, y Eva es la humanidad. La humanidad se rebeldizó a Dios por no obedecer y escuchar una voz extraña a la voz de Dios. Extraña porque estábamos nosotros y fuimos diseñados para servirle, fuimos diseñados para hacer su voluntad, para subordinarnos en ese reino espiritual. Sin embargo, escuchamos otra voz que nos decía, que nos confundió por un momento, y en esa generación de confusión entendimos nosotros que podíamos ser dioses, y de alguna manera comprendemos hoy que nuestra condición caída, esto es la condición pecaminosa, caída ¿de dónde? De la gracia de Dios, la brecha se amplía porque el hombre decidió esconderse de Dios. Esconderse es alejarse. Nosotros vemos en Génesis 3 cómo el hombre se esconde. Una vez peca, él llega y se da cuenta de su condición y hace un vestido por su propio medio, por su propia capacidad, por su propio mérito. Pero ¿qué sucedió?
Dios le tejió un vestido. Él tejió un vestido de de higos, perdón, y Dios le tejió un vestido de piel. Nosotros a veces realizamos vestidos, pero son vestidos muy perecederos, muy frágiles. Cuando Dios nos hace tejido de piel, como lo expresa Génesis 3:21, y tejió Yod Het Bat Hei, tejido de animal, es decir, este cuerpo, esa piel, esta morada, esta azúcar. O cuando nosotros hace poco vimos en el pueblo judío estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos, es decir, hacían esas sucot, esas cabañas, aquellas tiendas o lugares o enramadas, lo diríamos nosotros en nuestro término provisional, muy sencilla, 4 estacas y una cubierta, y los hacían de ramas de las palmas, haciendo alegoría. Y si nosotros nos recordamos, dice los 4 evangelios que cuando Cristo entró a Jerusalén, entró en un pollino, pero todas las personas ondeaban palmas. Hosana, 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 salve, salve, salve. Estaban proclamando los reyes y estaban pidiendo salvación, una redención. Una redención donde el ser humano estaba secuestrado por el pecado. Su voluntad estaba reducida a nada. Estaba esclavizado frente al pecado, porque frente a cualquier adicción el hombre es débil. Los psicotrópicos, la pornografía, la gula, la glotonería, siempre somos extremistas. Y cuando nosotros somos esclavos, pues difícilmente podemos salir de aquellos lugares. Dice la psicología que el primer paso a uno cambiar es reconocer su condición. El que es adicto reconoce su condición, el que es alcohólico reconoce su condición, pero quiere dar un pie al frente y quiere vivir un día a día como un punto de victoria en aras de obtener aquella voluntad nuevamente, readquirir, volver a apropiarse de esa voluntad. Pero cuando nosotros desde este término bíblico estamos hablando de redención, Cristo hizo el mérito y dice, no por obras para que nadie se vanaglorie. A Charlie, a Jamie, a Fidel Ernesto y a todos los que se están uniendo, bienvenidos. Nosotros los hombres somos muy dados a fallarle a Dios, no porque seamos personas malas. Cuando uso el término malo, estoy hablando de aquellas mentes reprobadas, cauterizadas, y ahora en un segundo más adelante vamos a ver cuáles son esas clases de mente y cuál es la característica para nosotros poder identificar en dónde estamos y qué tenemos que hacer para volver otra vez a conectarnos, a enlazar. Recuérdense que en un estudio vimos cómo el ADN, esas 2 trenzas genéticas, tienen allí la firma Yod Het Bat Hei en hebreo, que dice yo soy tu Dios. 10, 5, 6, 10. Esa trenza nos dice a nosotros que somos hijos e hijas de Dios. Ahí está. La ciencia se escaramuzea cuando se da cuenta al ver ese fragmento genético, cómo se repite una y otra vez esa codificación, diciendo Dios, 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 autor de ese ser humano. Nosotros también vemos hoy cómo nosotros somos muy dados a fallarle a Dios. Queremos, nuestra intención es, quiero buscar a Dios, pero cuando lo voy a hacer, algo me impide. Encuentro el miedo quizás, miedo al rechazo, miedo a no cumplir, miedo al que dirá, miedo a qué. Nosotros tenemos que estar muy enfocados y tenemos que entender cuando Cristo dice, no solamente a esos 12 hombres y a todos los discípulos. Recuerden que los apóstoles son 12 y los que se iban agregando son discípulos. Hebreos 11:26 dice que se llama por primera vez a esa asamblea, a esa colectividad de hombres y mujeres que siguen el pensamiento de Jesucristo, cristianos en Antioquía. Entonces, cuando Cristo está diciendo, las zorras tienen su guarida o madriguera, las aves tienen su nido, pero
el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar o posar la cabeza. Nosotros en nuestro lenguaje español recostar es acostarnos hacia alguien, a que quizás nos apoyemos en un momento. Pero cuando el término está mal interpretado hacia el español, posar su cabeza. Es decir, no encuentra su cuerpo, su tallo, ese cuerpo. La iglesia está distraída, se ha desviado. Nosotros vemos en Deuteronomio que Jochebed bajé y dijo: frente a ustedes he colocado la vida y la muerte, el bien y el mal. Escojan la vida, nos aconseja. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que nosotros, como el hijo pródigo o aquella moneda perdida o aquella oveja perdida, retornemos a Él. Porque un día decidimos, como aquel hijo pródigo: Padre, denos, porque necesitamos vivir. Deme mi herencia. Pero no podía haber una herencia porque el papá estaba vivo. Mientras el causante esté vivo, no hay una herencia. El causante tiene que morir, y si hay un occiso, hay un legado. Si no, habrá una donación, pero no habrá una herencia todavía. Ese legado se va a dar frente a Jesucristo, y Él ya lo causó, Él ya murió en la cruz, pero también resucitó al tercer día. Lo vamos a ver más adelante en el ejercicio de esto, que era una profecía dada de generaciones pasadas y que nuevamente empieza uno a ver cómo Dios no deja nada al azar. Nosotros somos muy dados a creer en las cosas del azar, supersticiones, etcétera, cosas de contaminación pagana. Pero Dios no trabaja en las casualidades. Dios trabaja en las causalidades. La causa. Toda acción tiene una reacción, toda causa tiene un efecto. Dios es un Dios de causa y Él va a tratar la causa. Y siempre va a estar en la circunstancia, no deja nada al azar. Él está de principio al fin y en todo, presente, pasado y futuro, allí está con nosotros. Ahora bien, Cristo no encuentra su iglesia porque su iglesia se está perdiendo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad o la autoridad ¿de qué? De ser hechos hijos e hijas de Dios, los cuales son engendrados no de sangre ni de voluntad humana, sino de Dios. Cuando dice que no somos engendrados de sangre, no somos voluntad de carne, ni voluntad de varón, está diciendo que el hombre no crea a Dios. Recuerden ustedes que Cristo fue concebido, no engendrado, no procreado, porque el Espíritu Santo vino sobre María. ¿Y qué dice eso? ¿Cómo así? ¿Y cuándo se ha visto eso? Cuando nosotros fuimos, Génesis 2:7, dice que insufló o sopló o introdujo hálito de vida en un hombre. Y es la segunda vez que vemos. Entonces, está hablando de un hombre que es humano, como lo Cristo, porque procedió y nació del vientre de una mujer y lo vimos literalmente como uno de nosotros en cuerpo, en alma. Y vimos nosotros también en espíritu, porque cuando hubo la transfiguración allá en el monte de los olivos, estos hombres dieron testimonio de lo que vieron. Y dice que la palabra de Dios es sí y es amén. Es decir, taxativamente se está cumpliendo. Nosotros pues tenemos que empezar a comprender que ese hombre que nosotros vimos, del cual había sido profetizado por Isaías, por Oseas, en Salmos, en Deuteronomio, porque nosotros oímos a Moisés cuando leemos y dice: Dios enviará a otro y a él obedecer. Está hablando del Mesías. Vemos como David está hablando del Mesías. Salomón habla del Mesías. Todo y cada uno de los profetas está hablando, referenciando a Jesucristo. Y sin embargo dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Esos suyos es aquellos hombres que tenían el conocimiento, ese pueblo de Israel. Pero no es ese Israel que se ostenta la calidad de judíos, ¿no? Hay circuncisos y hay incircuncisos en ese nuevo Israel, porque es Cristo.
ese reconciliador entre los dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual. Dios no hizo un ser humano para dejarlo abandonado como nosotros los humanos en ambos géneros, que muchos dejan sus hijos abandonados, tal vez no reconocidos, se olvidan de ellos, los abandonan, los botan. No. Dice, si vosotros siendo malos sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿qué no dará Dios el Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu Santo es esa fuerza? Porque el Espíritu de Dios es el que tiene el poder creativo. El primer hombre se le insufló espíritu de poder de Dios y salió hálito de vida de Dios, porque él se involucró con su creación. Él decía antes, hágase el día, la noche, las aguas superiores, las inferiores, la naturaleza, la vegetación, etc. Pero eran expresiones sueltas de la palabra y el poder creativo de la palabra. Pero con el hombre dijo, no, hagamos. ¿Y con quién estaba? Estaba Jesucristo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él es el principio de todas las cosas. Y Génesis dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios todas las cosas. Es Jesucristo. Con Él, por Él y para Él hemos sido creados. Y en nosotros, cuando se involucra en la creación de nosotros, dice que nosotros salimos de Jesucristo. Por eso fue sacada Eva del costado. Y vemos nosotros una profecía en Lucas 2, donde se habla y se le dice a María que una espada traspasará su corazón. No el corazón de María, el corazón de Cristo, porque así como ese centurión traspasó su corazón y fluyó agua y sangre de su costado, era un acto profético. Nosotros también vamos a aprender hoy cómo nosotros salimos y emergimos de Dios, no salimos de la nada. Así como nosotros tenemos y somos esos hombres con capacidad en esta cabeza que gesta, porque es precisamente en nuestra cabeza donde tenemos 4 sentidos de los 5 sentidos humanos. Los 4 sentidos, el de la vista, el del gusto, el del olfato, el auditivo. Y nosotros vamos a ver que estos sentidos son aquellos que van a ayudar a este laboratorio donde se gestan, donde se procesan, donde se crean, donde se generan toda clase de pensamientos que luego van a bajar a el corazón, otro laboratorio del sentir. Y ese corazón que no es ese músculo que realiza diástole, sístole y que tiene los ventrículos y las aurículas, los 4 compartimientos, no, sino que está hablando del alma, el alma con la capacidad de sentir, porque es emocional. Entonces empieza a gestarse en esos laboratorios algo que se llama la voluntad humana manifestada. Pero ¿qué hizo Dios? De una manera magistrosa nos hizo a cada uno diferente, únicos, irrepetibles, lo cual habla y dice del amor y de la misericordia y de cómo está comprometido Dios con el ser humano y cómo cada ser humano es tan importante para Dios. Los seres humanos somos muy dados a crear una cantidad de cosas y creamos jerarquías y demás, y este es el elegido, la elegida, el siervo, la sierva, y hacemos empresas y con el ánimo lucrativo, porque pasan a ser los hermanos de fe una cifra más o un número más en comparación de lo que se está viendo, y no les interesa realmente que las personas conozcan de ese reino espiritual y que cada uno de ellos tiene una función a realizar, es decir, un propósito de vida, el cual en un interregno de lazo de vida, para unos más, para unos menos, pero el segmento de vida de 120 años, Génesis 6:3, estableció que ese era el periodo de vida terrenal de cada ser humano en el paso y en el trasegar de toda la existencia de la humanidad. Una fracción del tiempo, unas pequeñas hormigas. Por eso esta ventana se llama célula del cuerpo de Cristo, porque así como el ser humano en su cuerpo está constituido de billones de células, nadie puede contar cuántas células tiene el ser humano, se aproxima, pero no se acerca a la cantidad de células que conforman nuestro cuerpo. Así nosotros somos una célula de ese cuerpo en toda la humanidad. Es decir, el cuerpo de Cristo está diseminado desde el primer hombre hasta el último hombre.
Y si en este momento hay más o menos unos 70.000 millones de personas, imagínense en 7.000, 8.000 o 10.000 años hacia atrás cuánta humanidad ha existido y todavía no se ha conformado todo el cuerpo. Pretender uno decir frente a los demás iguales entre los desiguales. ¿Qué quiere decir? Todos somos humanos, estamos constituidos de cuerpo, alma y espíritu, somos humanos. Cuando nos morimos, no importa si es blanco, indio, mestizo, chino, no importa si es negro, no importa si es indio o si es indígena, no importa. Todos los esqueletos son iguales. Lo que va a cambiar son la tesitura de la piel o los colores de la piel, de la vista, la contextura del cabello, el tono o el timbre de su voz, el color de sus ojos, pero también cada uno tiene un universo en su cabeza de pensamiento. Las personas no piensan, no pensamos igual. Cada uno es un universo enorme de pensamiento, de ideas, de emociones, de acciones. Dios se tomó el tiempo de hacerte a ti y hacerme a mí diferente. Quizá podemos compartir muchos rasgos del físico o la contextura o la forma del cuerpo. Podemos parecernos, algunos acondroplásicos, otros altos, otros medianos, otros bajos, etc. Pero todos somos humanos. Todos reímos, lloramos, gozamos, cantamos, pensamos, etc. Cambia que el lenguaje, a veces, como en el caso del habla hispana, Suramérica, Centroamérica comparte el lenguaje hispano, el español, pero hay otros que comparten el mandarín, el francés, el latín, el inglés, etc. Sin embargo, somos distintos. Todos y cada uno distinto. Podemos compartir rasgos en cuanto a nuestra afinidad, a nuestros familiares o parientes, y en nuestra familia podemos ver personas que gozan de parecidos. A veces podemos tener hermanos gemelos idénticos físicamente, pero intelectualmente y emocionalmente totalmente distintos. Dios se tomó el tiempo de hacernos a cada uno un pulpejo. Ustedes van a una impresión dactilar y van a hacer comparaciones con otros, hágalo entre 1 a 10 personas y van a ver cómo varía. Porque no hay dos iguales. Eso es Dios y eso significamos para Dios. Él se tomó 6.000 años para tener un boceto de lo que iba a ser de ti o de mí, de cuál iba a ser el color de nuestra voz, cómo íbamos a hablar, qué lenguaje, el color de nuestra piel, la textura de nuestro cabello, liso, crespo, indio, afro, etc. Cómo iba a ser nuestra manera de reír, cualidades que son únicas, que nos hacen únicos. Pero el enemigo ha intentado durante mucho tiempo a muchos decirles, usted no tiene ningún valor, y rezagarlos. Y ellos le creen las mentiras al adversario a tal grado que se deprimen y hasta quieren autoeliminarse, aniquilarse. No, eso son mentiras del adverso. Nosotros pues tenemos que entender que como únicos también tenemos un propósito y es ensamblarnos a ese cuerpo de Cristo. Pero para ensamblarnos a Él tenemos que estar descontaminados. A ver, Beatriz, ¿cómo así que descontaminados? Nosotros nos vamos contaminando desde el momento en que nacemos hasta el último momento de nuestra vida, porque todos los días estamos aprendiendo y estamos trayendo hacia nosotros, a nuestra personalidad, al intelecto y a lo emocional, traemos personas, pensamientos y vamos aprendiendo de otros y traemos resabios, manías, etc. Qué difícil es aprender aquellas cosas buenas que nos inyectan a nosotros capacidad, que nos inyectan a nosotros conocimiento, inteligencia. Eso no nos gusta. Casi siempre somos muy dados a la morbosidad, a la maldad, a la ociosidad, etc. Vicios. Por eso nos contaminamos. Cuando nosotros, como aquel hijo pródigo, estaba ya pasando con los cerdos son aquellas personas que conociendo de Dios,
le desprecian, conociendo su palabra, desprecian su palabra y las pisotean como los cerdos a las perlas, pisotean la gracia de Dios. Esos son los cerdos. Y cuando se dan cuenta que están apacentados y que eso no es vida, quieren retornar a Dios. Y en ese retorno empieza a sufrir una metamorfosis, una transformación. Por eso dice, renovaos en vuestra mente y en vuestra manera de vivir. Esa es la manera de retornar a Dios. Y nosotros vemos que como aquel padre esperaba a ese hijo pródigo y hizo fiesta por el regreso de su hijo, y el otro hijo estaba enojado y le dije, yo no te he abandonado. Y tú le haces fiesta a mi hermano que dilapidó, hizo, deshizo, todo lo despilfarró, y hoy le hace fiesta y le vistes, le hermoseas y le colocas anillo. Está haciendo referencia al adversario, acusando al adversario diciendo, el hombre no es digno de tu gracia, el hombre no es digno de tu compasión porque es desleal, hipócrita, deshonesto, mentiroso, etc. Todos los osos habidos y por haber. Pero le dijo, este es mi hijo y es tu hermano y ha regresado, reconoció su pecado, quiere corregir sus errores. Por eso hago fiesta y sus vestiduras se cambian por vestiduras de pureza. Isaías 1:18. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la blanca nieve os dejaré, y si fueren tan rojos como el carmesí, como la lana blanca. O lo dice por allá en Zacarías 3:5. Dice, quitadle las vestiduras viles. Le dijo a todos los ángeles que estaban allí encargados. ¿A quién le dijo? A Cristo. Quiten el vestido de pecado, de impureza, y le dice, te he perdonado y te he vestido de pureza. O como lo dice por allá a través del profeta Santiago, dice, si vuestros pecados, dice que si hubiéramos cometido pecado nos será perdonado. Nosotros tenemos que aprender a valorar, pero es solo cuando llega ese momento de lucidez. Hemos andado tanto y estamos pisando fondo y más abajo del fondo, cuando nos damos cuenta, tenemos que aprender a buscar el perdón de nuestro Elohim Padre, el perdón de nuestro Padre, porque es nuestro Padre, porque Cristo nos adoptó y nos hizo hijos e hijas de Dios. Primera de Juan 5:1. Y a esos hijos y a esas hijas de Dios el enemigo no les puede ni tocar. Primera de Juan 5:18. Y siendo Él ese intercesor, ese intermediario, aquel que aboga ante el Padre, Primera de Juan 2:1, nosotros tenemos y alcanzamos esa gracia como cuerpo. Pero tenemos que aprender a limpiarnos y a depurar toda esa maldad, sacar todos esos resabios, esos malos pensamientos, todo eso que nos aleja y amplía la brecha de distancia de Dios con nosotros. Porque como el hijo pródigo, él le dijo, entrégame lo mío que yo quiero vivir, y vivió desbordadamente. Nosotros lo hacemos desmedidamente y ponemos el pie hacia el acelerador y vamos a miles de millones de distancia y nos ponemos a veces de espaldas a Dios. No es Dios el que se ha olvidado de nosotros nos hemos alejado de Él, y nos hemos alejado de Él porque no hemos entendido nuestro propósito, y nuestro propósito es volver a Él, ensamblarnos a su cuerpo. Pero qué sorpresa le espera a muchos que bajo la premisa de religiosidad o de sectarismo, llegan y convierten la palabra de Dios en una religión, en una costumbre, en una tradición, en un negocio. Y entonces el discurso no es sino un bolsillo roto de dinero y parecen tíos ricos con el signo pesos en cada ojo, que pueden vivir 5 o 6 generaciones y no alcanzan a despilfarrar el caudal de dinero que van abarcando a modo de diezmos. Cuando los diezmos están en la palabra, diezmar está en la palabra, pero no a una persona para que una persona se apropie de esos rublos. Eso es para retribuirlo en los que no tienen, en los menos favorecidos. Eso no es para enriquecer el arca de unas personas y que hagan un grupo, una élite. ¿Quién dijo eso? El evangelio es gratuito.
El evangelio no lo hacemos nosotros. El evangelio está hecho y el gestor, por eso se llama cristianismo. Vayan ustedes a Hechos 11:26. Y yo no vi en ninguna parte, excepto cuando está diezmando la viuda, que dio de su sustento hacia los pobres, porque los ricos daban todo lo que les sobraba, aquello que para ellos no tenía ningún valor, y por eso el desprendimiento era fácil. Nosotros tenemos que aprender a interpretar esa palabra. Tampoco vimos a Cristo excepto con esos 12 hombres que estaban allí, y vemos cómo esos hombres no eran beligerantes. Vemos que Pedro sacó una espada y por allá le cortó a uno de aquellos hombres que le iban a buscar para tomar preso y capturar a Cristo, y le dijo: mi pelea no es beligerancia. Esa batalla es espiritual, es contra principados, potestades, huestes de maldad en lugares celestes, etc. ¿Por qué? Porque dice que nuestra pelea no es humanos contra humanos. Él no vino a generar guerras. Él no vino a buscar tierras. Él no vino a buscar poder. Él no vino a buscar reconocimiento, fama. Él no vino a buscar banalidades o trivialidades. Él vino por algo más ostentoso. Él no vino a subyugar una cantidad de naciones iguales, de humanos, subyugarlos unos a los otros. No, Él no vino a eso. Él vino a que esta humanidad retorne a Dios, desde este mundo terrenal pase al mundo espiritual, pero volviendo a su Creador, a su Padre, a su Elohim. Él no vino aquí a colocar un grupo de personas sobre las otras, porque Dios no hace acepción de personas, y el que diga lo contrario está mintiendo. Todos, sin excepción, en algún momento tenemos que partir de este mundo. Así pasen gateando, pero ahí van a pasar. Lo que tenemos es que prepararnos. Estamos distraídos y estamos buscando aceptación, estamos buscando que nos miren, estamos buscando que nos reconozcan, que tengan, aparentar. Eso no es, Dios no vino a eso son bobadas, trivialidades. Dios vino a que el alma se eleve y suba y pase al siguiente nivel, pero pase en pureza, en santidad. ¿Para qué quiere riquezas? Por ahí ustedes, si ustedes gustan, váyanse a la arqueología y váyanse cómo estos hombres están dedicados a exhumar cadáveres, a buscar fosas y demás, y van a encontrar la cantidad de restos con todo el oro, esmeraldas y todas las bobadas que tuvieron en este mundo, que solo los hicieron fatuos frente a la humanidad, porque toda su vida la dedicaron a tontería. Qué difícil es vernos como iguales y aprender a respetarnos como iguales, aprender a respetar aquellas diferencias y desde su punto de vista cada uno según su fundamento, pero guiados en la palabra. ¿De qué nos sirve vestirnos y aparentar lo que no somos? ¿De qué nos sirve querer mostrar si en algún momento ese histrionismo y esa falsedad y esas fachadas van a desaparecer? A veces nos dejamos llevar porque parecemos como niños frente a la golosina, nos engolosinamos, nos dejamos embobar con minucias. Pero debemos estar enfocados con cosas totalmente reales, valiosas, que no son triviales, basofias. Toda esa ilusión, porque hay muchos humanos que están muy dados a embotarse y a crear islas de fantasías, islas de deseos, islas de trivialidades, sueños utópicos, ¿no? La felicidad humana va en que cada ser es feliz con lo que tiene. Pero cuando nosotros nos convertimos en bolsillos rotos, nada nos va a dar felicidad y podemos estar frente a la felicidad misma y la pateamos como los niños a la lonchera. Porque no sabemos su valor y el paquete de principios y valores lo desconoce. Por eso dice en Juan 1, 11 al 18, dice que Cristo vino a los suyos. ¿Cuáles son los suyos?
La humanidad, pero la humanidad está dispersa, distraída, entretenida, embelesada. Parece que estuviera anestesiada en un sueño profundo. Y nosotros empezamos a ver cómo estas personas no le reciben. Y no le reciben porque no le conocen. Como cuando al cuerpo se le va a implantar un órgano. Y ese órgano, al ser extraño, el cuerpo lo detecta, lo ataca y lo suelta, lo separa. Y eso fue lo que dijo Cristo. Muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, predicamos milagros, señales, prodigios, llenamos estadios, fuimos a muchos. ¿Y qué? Yo a ustedes no los conozco, paisanos. Están lejos del amor y están lejos de ser servicio, la arrogancia, el orgullo, la altivez, etcétera, descalificados. Perdieron el año. Perdieron el tiempo que se sentaron en las sillas, en las congregaciones a acabar los cupos ahí. No, señores. Dice en Marcos 3, 31 al 35. Vienen después sus hermanos y su madre, están hablando de la filiación genética a razón de hermanos y María a razón de mamá. Quedándose afuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan, le dicen a Cristo, le están anunciando a ellos. Y él le respondió, ¿quién es mi madre y quién mis hermanos? Y mirando a todos los que estaban allí escuchando la palabra, les dijo a los que le estaban dando el mensaje, he aquí mi madre, mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Estaba desconociendo a María y estaba desconociendo a aquellos hermanos adoptivos? No. Él estaba dando una verdad espiritual. El cuerpo de Cristo es cada hombre o cada mujer, independientemente de su raza, independientemente de su color, de su estrato socioeconómico, de su intelecto. Si ha aceptado a Cristo, no importa si es blanco, negro, indio, mono, etc., su lenguaje, aceptó a Cristo y dio un paso al frente y le recibe como el Hijo de Dios, aquel que Dios envió como hijo, pero algunos mataron. Envió a profetas, los mataron. Quizás envía a mi hijo, lo respete, lo mataron. No, aquel que lo reconozca a él como esa cabeza. ¿Y qué es la cabeza? Aquel órgano donde posa, que reposa en ese cuerpo, en la iglesia. Es decir, el control del mando, por eso es el soberano, es el rey. Es ese ser soberano, autónomo, discrecional, que da el mando, la autoridad en ese reino celestial. Y es allí, precisamente en esa cabeza, donde está el laboratorio del procesamiento y la creación de las ideas, del procesamiento de los pensamientos y las depuraciones, y allí se gesta. Allí es desde este centro de mando donde se está mandando y organizando cada función de cada célula de todo el cuerpo. Y un dedo no le dice al otro, yo no quiero ser dedo. Cada uno hace lo suyo. La mano derecha no le dice a la diestra, no te necesito. O el pie, o la vista. Todos están trabajando funcionalmente. Cada uno hace lo suyo. Y se ensambla y trabaja armónicamente. Por dar una analogía, miremos cuando la pieza, el carro está fallando y hay un campaneo. Empieza ese cerceno ahí molesto y uno ya no sabe ni de dónde ni qué hacer para quitarse ese malestar. Tiene que parar, analizar y empezar a buscar qué pieza está fallando. Y una vez detecta la pieza, se saca la pieza y se repone por otra. Eso es lo que le dice a Dios a aquellas personas. En tu nombre echamos fuera. No, yo sé, apartados de mí, hombres hacedores de mal. Rechaza ese trasplante, ese implante. ¿Y qué pasa? No es del cuerpo, lo desconoce, lo ataca y lo separa. Ahí es el lloro y el crujir de dientes en palabras de Dios. Vamos a ver qué dice el mismo Cristo, porque estas palabras han salido de la boca de Cristo.
no han salido de la boca humana. Ustedes la van a encontrar la cita anterior que les recité, está en Marcos 3, del 31 al 35, Mateo 12, del 46 al 50 y Lucas 8, del 19 al 21. Ahora bien, nosotros somos la sazón, el colorido, somos la razón, somos la máxima de lo que Dios expresa. ¿Qué quiere decir esto? Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué quiere decir la sal de la tierra? La chispa, la gracia, la razón. Pero si esa sal se desvaneciere, pierde su atributo. ¿Qué pasa con esa sal? Se vuelve insoluble, insípida, sin gracia. Ya no sirve, porque no va a darle ese sabor a la ingesta del alimento. Por lo cual será echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Otra vez. Vosotros sois la luz del mundo. A ver, pero Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Sí, claro, Él lo dijo. Pero si nosotros somos el cuerpo, ¿qué somos nosotros? La luz del mundo, porque somos parte de ese cuerpo. Luz es conocimiento de Dios. Y la luz no se esconde. El conocimiento que nosotros tenemos de Dios no tenemos por qué ocultarlos. Por allá vimos a otros hijos. Si ustedes me niegan, yo los negaré ante el Padre. Y ustedes automáticamente van a Pedro. Él dijo, yo no te voy a negar. De cierto te habré dicho que no habrá el gallo cantado 3 veces cuando tú me habrás negado. Nosotros, en nuestra condición humana, negamos a Dios, toda vez que conociendo a Dios pecamos, lo estamos negando, estamos siendo fariseos, mentirosos, hipócritas, porque eso no es lo que nos enseñó. Vamos a un símil. Cuando nosotros estamos educando y formando a nuestros hijos en nuestros hogares, nosotros les damos un paquete de principios y de valores, y ese paquete de principios y de valores que nosotros estamos otorgando a ese hijo, le va a hablar a toda la humanidad de nosotros. ¿Qué clase de personas somos y qué hemos enseñado a nuestros hijos? En español, dan ellos testimonio de lo que nosotros somos allá, tras la puerta. Es así como nosotros tenemos que aprender a dar el testimonio de lo que Dios nos ha enseñado y de ese paquete de principios y de valores. La iglesia es eclesía. Vamos a desglosarla. Eka, significa salir de y hacia. Y kaleo significa llamar. En otros términos, son personas llamadas a formar parte de algo. En este caso, de Cristo. Desde este mundo terrenal, para nosotros ser iglesia de Dios o cuerpo de Cristo, o aquel tronco de ese verdadero Dios, tenemos que llenar unos requisitos y unas cualidades que van a decir si nosotros somos cristianos o no, como lo dice de Hechos 11:26. Ahora bien, cuando nosotros no recibimos a Dios, porque he visto en lo personal a mucha gente cuando se le comparte el mensaje dice, estoy muy joven. Cuando estoy como por allá más viejo, por allá, o más vieja, por allá, pero es que ahorita necesito gozar la vida. No, es que ahorita yo estoy en otro cuento. ¿Y qué le dice a usted? ¿Y qué le dice a usted que usted va a durar mucho tiempo más? De pronto sea ese su último día. ¿Y para dónde va? ¿Qué va a suceder? ¿O se considera tan poco un pedazo de carne de solo 120 años que pasó por este mundo y no quedó ni rastro? ¿O dejó solo malos recuerdos, un mal nombre porque se demoró tantos años en tallar un nombre que en lugar de darle virtud y gracia le da deshonra? Porque es ícono a la deshonra porque se demoró tanto en tallar lo que horroriza a las personas. Nosotros pues tenemos que aprender a trabajar desde ya en nuestra vida espiritual. Ser algo más que lo trivial, entender que somos algo más que un pedazo de carne que nace, dura joven un momento, luego envejecemos y volvemos a la tierra. No, nosotros tenemos que entender que Moisés nos habló de Cristo. Dijo,
Dios, Yod-Heh-Vav-Heh, enviará a un profeta, a él oiréis, obedeceréis y haréis todo lo que mande. En Éxodo 16 así está. O en Samuel, vemos cómo se está profetizando y se está hablando. El rey David está hablando. Sin embargo, nosotros parecemos niños fluctuantes. Vamos de un lugar para otro. ¿Y para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y repetimos lo que no entendemos. Porque ni siquiera sacamos el tiempo para leer la palabra, para conversar con Dios. A veces decimos, es que yo no sé orar. Yo no sé orar. ¿De verdad tú me dices que no sabes orar, no sabes hablar? Por orar es hablar, es expresar tu pensar, tu sentir. Es decirle a Dios que es aquello que te gusta y es decirle a Él que es aquello que te disgusta, que esperas, tus anhelos, tus sueños, tus ambiciones, que has hecho mal, pedir perdón, reconocer. Es saber decir, me equivoqué, lamento mucho, Dios, me he equivocado. Soy fariseo, soy mentiroso, soy hipócrita, soy resabiado, soy peleonero, soy mal hablado, etc. Perdóname y ayúdame a volver otra vez a caminar por el trazo de la rectitud. Nosotros tenemos que aprender porque a veces estamos como tan alilados, tan dormidos que no comprendemos y difícilmente podemos capturar. Vivimos para trabajar y no trabajamos para vivir. Y estamos ocupados y no le encontramos tiempo a Dios y a veces le golpea la muerte y están, dijo Piedad Córdoba, con los cucos abajo, porque están desprevenidos. Y ahí es el lloro y el crujir de dientes. A eso se refería a Jesucristo, cuando habla y nos dice a cada uno de nosotros, oiga, están dormidos. Hay un espíritu de estupor, de adormilamiento, los tienen anestesiados, viven por vivir, están perdiendo el tiempo, están viviendo trivialidades, están generando, porque el ser humano en este cuerpo terrenal es muy dado a soñar, a fantasear, a entontarse, perder el tiempo, etc. Nosotros pues tenemos que aprender a no fluctuar, a mantenernos firmes, a ejercer nuestra profesión de cristianos, a andar en esperanza, porque fiel es Dios a quien consideramos que en Él hay esa verdad, como lo dice en Hebreos 10, 23 al 35. Nosotros como cuerpo, todos cumplimos un rol distinto y una función distinta. Vamos a leer. Nos vamos a ir a Corintios 12. Así vamos y partimos del Corintios 12 hacia adelante. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, el cuerpo humano es uno y tiene muchos miembros, el hígado, el corazón, el vaso, los riñones, el estómago, el aparato reproductor, el aparato circulatorio, el linfático, todos y cada uno ejerciendo, también tiene billones de células. Y entonces nos dice, pero todos siendo del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque Cristo, por un solo cuerpo fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, a todos les dio a beber de un mismo espíritu. De su espíritu a todos nos ha dado. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si le dijera el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si le dijera la oreja, ¿por qué no soy un ojo, no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. ¿Dónde estaría el olfato? Si no fuera así. Todo se necesita. Si todos los miembros fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies. Como Cristo no le puede decir a su cabeza, no te necesito. Tengo necesidad de vosotros. Antes bien,
Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Los que somos menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que de nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros, de manera que si un cuerpo padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un cuerpo recibe honra, todos se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo. Un cuerpo, millares de células, todos con una función, formamos ese cuerpo, siendo la cabeza Cristo. Cristo, cabeza de la iglesia, centro de operaciones, de procesamiento del pensamiento, de ordenanzas y demás. Esa computadora perfecta que controla todas las funciones del cuerpo. Eso hace Cristo con nosotros, controlar a cada uno de nosotros en lo que estamos realizando. Él envía los mensajes a cada uno de nosotros, es decir, a cada parte del cuerpo, y todos esos órganos van a responder a esos mensajes, porque esa es la función de Cristo, ejercer control. Por eso es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es la cabeza. Por eso es que nosotros nos movemos, hablamos. ¿Por qué? Porque esa cabeza se une a nosotros, controla y hace que seamos asertivos, consonantes. Concuerda lo que sentimos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Hay coherencia. Pero cuando uno de esos eslabones se pierde, entonces ya hay inconsistencia, es incoherente lo que se está diciendo, porque realmente no se ha entendido y no se ha ensamblado a un cuerpo. Nosotros debemos estar muy atentos, como lo nombra ahorita Primera de Corintios 12. La cabeza. Cristo es cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer. Pero cabeza de Cristo es Elohim, Yod, Het, Vav, He. La mujer es el hombre y la mujer terrenal. Ambos géneros son la mujer, son Eva. Entonces, la cabeza de nosotros, la humanidad, como cuerpo de Cristo, es Jesucristo, valga la redundancia. Y cabeza de él es Elohim. Por el Padre envía al Hijo y el Hijo gobierna a su cuerpo. Él es ese control de mando. Ahora bien, cuando estamos hablando de cada célula como un humano, nosotros tenemos una mente, puede ser carnal, corrompida, entenebrecida, puede ser una mente cauterizada, reprobada o banal, o tener una mente espiritual. Para tener una mente espiritual, pues tenemos que dejarnos influenciar de nuestra cabeza, y nuestra cabeza es Jesucristo, y el sello real es el Espíritu Santo. Por eso dice en los 4 evangelios: os conviene que yo ascienda, en Juan, porque yo pediré al Padre que envíe mi Espíritu. Ese sello que garantiza que somos hijos e hijas de Dios, un sello de autenticidad, un sello de registro. Registra la voluntad del Rey y está respaldado y avalado por Jesucristo. El Espíritu Santo es anillo real de autenticidad, el que nos hace ciudadanos, hijos o hijas de Dios, que nos hace aptos e idóneos para ese reino. Sin embargo, estamos en todo menos en nada, porque el Espíritu Santo nos está acompañando. Él dice que todos los días de nuestra vida nos acompañará, y lo hace a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en su palabra nos enseña a ustedes y a mí cuál es su voluntad, cuál es su pensamiento, cuál es su like, dislike, sus gustos o disgustos, qué espera de nosotros. Nos enseña a conocernos a nosotros mismos, enseña a conocer ese reino espiritual desde este mundo terrenal, pero tenemos que estar enfocados y tenemos que estar comprometidos con él. Si no lo hacemos, equivocadamente fallamos por ignorancia, porque aunque
desconocemos la ley, ello no nos exime de culpa. Nosotros, dice la palabra, que toda autoridad es impuesta por Dios, sométanse a las autoridades de los hombres. Las autoridades de los hombres dice que el desconocimiento de la norma no exime de responsabilidades. Ahora bien, una mente carnal le impide a la persona disfrutar del mundo espiritual, porque antepone ¿qué? Los deseos de la carne, antepone ¿qué? Los pensamientos, el placer, la satisfacción banal, trivial, perecedera. Todo esto hace que nuestra condición pecaminosa se sobrepone a nuestra condición espiritual. Es decir, estamos esclavizados. Una mente reprobada, dice, por haberse multiplicado, la maldad en los hombres les entregó a una mente reprobada. Es decir, esa mente que está atenta a rechazar, a desaprobar a Dios y a todo lo que atañe a la obediencia. Vive insubordinada. Ahora bien, una mente banal es una mente trivial que vive solo para el momento y para el aparentar. Una mente cauterizada es una mente recrudecida, endurecida por el dolor, por el complejo, por la tristeza, etc. Nosotros tenemos que empezar a buscar esa aprobación de Dios y mirar en qué estamos fallando. La mente entenebrecida es aquella que es insensible a la voz de Dios, que no discierne el bien y el mal, es una mente endurecida. Muchas pueden ser las razones por las cuales nosotros andamos en ese mundo de tinieblas. Nosotros vemos cómo, escribo yo un testimonio muy grande y es el del apóstol Pablo o Saulo. El apóstol Saulo de Tarso era un hombre de cuna judía. Traía consuetudinariamente los usos y las costumbres y las prácticas en atención a sus tradiciones, a su ley. Celoso de la Torá, perseguidor de todo el cristianismo, de todo hombre, de toda mujer que confesara a Cristo como el Hijo de Dios, porque se les dificulta entender que Cristo fue crucificado y que Cristo no logró en el entendimiento, en la interpretación que ellos le dieron a la palabra de Dios. Ellos entendían que Cristo venía a generar una guerra mundial para crear una potencia sobre las demás naciones. Si así fuera, Dios así habría fallado a su palabra porque estaría haciendo acepción de personas. Y Dios no hace acepción de personas. Y Dios vino a un macroproyecto que es más ambicioso, más grande. Poco se puede dimensionar humanamente de Él porque Él es Dios y nuestros pensamientos son humanos. Y dice por allá en Isaías 55:11 y 55:8 dice que los pensamientos de Él son diferentes a los nuestros porque los de nosotros son terrenales, los de Él son divinos, son superiores como la distancia que hay de aquí a su trono y sus palabras más profundas que nosotros. Es decir, nosotros tenemos un pensamiento limitado frente al pensamiento de Él que es abrumador. Nosotros tenemos que entender que Cristo no vino a generar riqueza humana ni a generar belleza como aquellas novelas que por su belleza descrestan con textura morfológica y demás, o por su riqueza van a apabullar en atención a la avaricia, a la codicia y demás. No, esas son cosas del mundo, cosas terrenales, cosas triviales, pensamientos muy cortos. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que Dios quiere una iglesia aprobada. Eso es una mente espiritual. Tito lo dice en el capítulo 1:15, que es una mente acorde, pura. Dice, todas las cosas son puras para los puros, para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La pureza es la santidad. En palabras del Mesías decía, tenemos que volver a ser como niños. ¿Cuál es la cualidad de un niño? La cualidad de un niño es la sencillez, la inocencia. Él vive por el momento. Para él no hay clases sociales, estratos sociales, colores, políticas, religiones, etc.
Solo se encarga de disfrutar, de jugar, de estudiar, de obedecer. Para él no hay rencor, se le corrige y a los 5 minutos está abrazando. Para él no hay resentimiento, para él no hay enojo. Nada logra dañar su alma porque el mal no abraza su alma. Ahora bien, a Cristo le fue dada toda clase de autoridad, dice en Efesios 1:22. A él se sometió todas las cosas bajo sus pies y a él se le dio por cabeza sobre todas las cosas frente a la iglesia, a la humanidad. En Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es su Salvador. Nosotros pues, al ser cuerpo, es decir, cuerpo, tronco, cuando nosotros vemos ese versículo que dice, la mesa está servida. ¿Qué está servido? La salvación. ¿Y quién es la salvación? Jesucristo. ¿Y qué banquetes hay ahí? Cada promesa, cada palabra. Por eso le dijo por allá a la mujer samaritana. ¿Qué le dijo? Le dijo, yo te daré del agua que no te deja sentir sed. Un agua más allá del agua natural que fluye en las cuencas hídricas. Saciar la sed del alma. La sed del entendimiento, la sed del conocimiento, la sed espiritual. Linaje y estirpe y descendencia significa cuerpo. Un cuerpo controlado por un mando. Y es ese mando que ordena a su cuerpo y lo subordina para reconocerlo. Un cuerpo que no se quiere acoplar a él, no pertenece al cuerpo, entonces lo repele. Por eso dice en Apocalipsis, el que no está frío o caliente, tome una decisión, o está conmigo o está contra mí, pero no puede estar en dos aguas, porque el que esté tibio lo repelo, es decir, me repugna, lo rechazo. Ahora bien, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. La iglesia es ese linaje, ese estirpe, esa descendencia de Cristo. Para eso vino. Primera de Juan 3:8, para esto vino el Hijo del Hombre, para deshacer toda obra del diablo. ¿Y cuál fue la obra del enemigo? Hacer caer al ser humano, en ambos géneros, de la gracia de Dios, para alejarlo de Dios, rompiendo la comunicación que tenía el hombre con Dios. Una comunicación fluida, permanente, continua, una buena comunicación. Y ese pecado, ustedes lo van a ver por allá en Génesis 3, que una vez la ingesta de Eva, ella le da a su compañero, que representa a Jesucristo, tomando el pecado de la humanidad, y ambos se someten a una sentencia de muerte. Por eso Cristo muere allá en el monte de la calavera, el Gólgota. Ahí, en ese monte de la muerte, ahí Cristo vence la muerte, el sepulcro, el pecado, la maldad, la iniquidad, a Satanás y sus séquitos. Colosenses 2, 14 y 15. Ahí. Apocalipsis 11:12 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y el testimonio de ellos y menospreciaron su vida hasta la muerte. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos un soberano, un rey que tiene escrito en su mano, Rey de reyes y Señor de señores. Ahora bien, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, ¿quién? Jesucristo es ese principio, el primogénito entre los muertos, para que todo aquel que tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todo. ¿Por qué todas las cosas? La humanidad y toda la creación. Si ustedes se van a Génesis 3, van a ver que se produjo una serie de sentencias. El acto de este hombre, de esta mujer y la tentación del adversario produjo sentencia en el adversario y su séquito, en la tierra, en la creación, en el hombre. Ahora bien, todo lo reconcilió a través de Cristo. Así que las que están en la tierra como las que están en los cielos.
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1, 18 al 20 y el verso 24. Nosotros pues debemos de estar agradecidos con esa obra que Cristo hace por nosotros y que nos ayuda, como lo dice Colosenses 3:15, porque así formamos un solo cuerpo. Y ser agradecido con Dios no es otra cosa que ser ese receptáculo de Dios, ese recipiente como iglesia de Dios o suká, tienda o enramada sencilla que está cubierta en la parte de arriba, hay una cubierta temporal sencilla, 4 estacas, pero que ha sido instruida, ha sido establecida por Jesucristo. Cuando ustedes van y miran a la cruz, mira la instrucción del amor en toda su plena manifestación y sencillez, pero de la manera más hermosa y cautivadora del amor de un Dios maravilloso dirigido a su cuerpo, que la instruyó desde el primer momento en que llegó a este mundo. Lo vemos por allá en la sinagoga con los ancianos y los escribas citándole a Isaías cuando se le perdió a María y a José y lo encontraron luego de 3 días y estaba enseñando, leyendo la palabra. Nosotros como agrupación humana que hemos decidido dar un paso de fe y seguir su pensamiento, sus ejemplos, sus enseñanzas, repisar en ellas y trabajar en cada una de ellas a la par, somos ese cuerpo místico, ese cuerpo revelado. Somos su labranza, somos esa construcción de su pensamiento, pero también somos su edificio que está constituido espiritualmente como uno solo. Esto pues lo digo porque nosotros debemos andar de una manera distinta, no andando como lo anda la gens, en derecho romano gens, gente, que andan por trivialidad, por vanidad, por copia, que andan teniendo una mente entenebrecida, una vida superflua, banal o trivial, ajena a Dios. Bien sea por ignorancia, porque no han conocido el Evangelio, o por rebeldía, porque no les conviene abrazarse a su ley en obediencia, en humildad, en sencillez, para dar testimonio por su vida a los demás, porque somos un libro abierto a través del testimonio. Siendo sencillos, siendo agradables, pierden así la sensibilidad, pierden así la pureza y se someten a todo pecado, a toda impiedad, a toda impureza. Ello está escrito en Efesios 8:19. Nosotros pues debemos ver más allá de lo trivial. Debemos tener una mente capaz de capturar el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y capaz de mirar más allá de nuestra nariz, de mirar a profundidad, de auscultar, de buscar detrás de cada reglón, detrás de cada frase, detrás de cada tilde, detrás de cada coma, la voluntad de ese Dios a través del ejemplo incuestionable que nos ha dejado Jesucristo a modo de legado. Un legado que nos hace a cada uno de nosotros desde el primer hombre hasta el último. 1 Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. No está excluyendo a nadie, es incluyente. Nosotros somos los que nos excluimos. Él es incluyente, todos tenemos esa vocación de ensamblarnos, a ser bautizados. El término bautizo significa iniciación, introducción, ensamblarse a Cristo a través de la fe, como está escrito en Gálatas 3:27. Ser edificado con el fundamento que fueron edificados los apóstoles, los profetas y los discípulos, no es otra cosa de que aceptamos como cabeza o como piedra angular o piedra fundamental de nuestra fe a Jesucristo. Efesios 2, del 19 al 20. Ser una familia en un reino espiritual desde este mundo terrenal implica mirar a nuestros iguales con respeto, con consideración, con compromiso,
al servicio de ellos como para Dios, porque no hacemos las cosas como para los hombres, sino como para Dios. Cuando Cristo bendijo allá en la cena la copa y el pan, estaba hablando y estaba bendiciendo de su obra y de su iglesia, de aquellos hombres y aquellas mujeres que vamos a hacer unidad en un solo cuerpo en función a lo que nos atañe, siempre en atención a esa pieza angular o ese control de mando llamado Jesucristo. Es así pues que esta es la enseñanza de hoy. Le damos la gracia, la honra a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos una vez más ahondar dentro de su escritura, a todas y a cada una de las personas a que vaya dirigido este mensaje. Honramos a Dios y lo honramos con nuestro agradecimiento, con nuestro testimonio. Lo honramos al servicio de aquellos que están en discapacidad, en tribulación, en enfermedad, aquellos a quienes le compartimos el Evangelio. Le damos gracias a Dios por todo y cada una de las bendiciones que derrama sobre nuestra vida, que son millares de bendiciones. El que ustedes puedan respirar, ver, oír, hablar, cantar, sentir, el que ustedes puedan trabajar, que tengan sus familias, que tengan sus bendiciones, eso es placentero para Dios y para nosotros. Seamos agradecidos con el Eterno y Padre de todos los seres vivientes. A Fidel, a Jamie, a Jeanette, a Kevin, a Andre y a todos a quienes vaya dirigido este mensaje, les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la bendición del Padre, Dios Todopoderoso y Padre de todos nosotros los seres vivientes, abrace y arrope no solamente sus vidas, sino a toda su familia, aquellas cercanas y aquellas por elongación, aquellas por extensión. Bendito Padre Celestial, amado Dios, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por una vez más permitir que estemos vivos y luego que aprendamos de ti, que tu palabra sea revelada a nosotros y que nosotros podamos ser multiplicadores, aquellos pescadores de hombres como tú le hablaste y le prometiste a tus discípulos, aquellos trabajadores en red múltiplos de 10, de 100, de 1000, donde se predique un evangelio no para llenar el ego de una persona, sino para llenar la gloria de Dios, para que el conocimiento tuyo llegue a cada corazón, a cada vida, a cada alma, lo alcance, lo abrace, Señor, y puedas decirle a cada uno de ellos que es especial y muy importante para ti, porque así tú lo dices en tu palabra: si vosotros siendo malos hombres saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿qué no dará el Padre Eterno a quienes le piden a Dios de su Santo Espíritu? Así que yo te pido, amado Dios, que llenes esas odres, esas vidas, que quites toda tribulación, toda tristeza, todo engaño, toda ignorancia, todo orgullo, toda arrogancia, toda soberbia, toda altivez, que quites toda tristeza, todo miedo, que quites toda enfermedad de los cuerpos, que quites todo aquello que le impida al hombre aceptar, recibir, entender, valorar y recibir la revelación de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. A ustedes un feliz domingo para todos.